Antes de comenzar esta historia que no olvidarás, suscríbete al canal Lealtad K9. Aquí contamos historias reales de perros que salvan vidas, héroes de cuatro patas que luchan contra el peligro con valor y lealtad. Cada historia es un homenaje a esos compañeros fieles que nos enseñan lo que significa ser un verdadero héroe. Dale a la campanita para no perderte ninguna de estas historias increíbles. Era una tarde cualquiera en Oak Ridge Lane, uno de esos barrios tranquilos donde los niños juegan a la pelota en la calle, las madres charlan en las puertas y las abuelas riegan las plantas en sus balcones. El sol de otoño caía suave, pintando las aceras con un tono dorado, mientras la brisa movía las hojas secas en una danza lenta y despreocupada. Era uno de esos días en los que uno piensa, hoy no puede pasar nada malo. Brielle y Maya, dos niñas de 12 años, caminaban de regreso a casa tras el colegio, sus mochilas colgadas en los hombros y las risas llenando el aire. Hablaban de todo y de nada a la vez, del examen de matemáticas que casi les hace llorar, de la última coreografía de TikTok que Maya no lograba aprender, y de si sus madres las dejarían parar a comprar un batido antes de llegar a casa. Era un martes como tantos otros, hasta que dejó de serlo. Un coche negro, una vieja pick-up con la carrocería llena de abolladuras y la pintura desgastada, apareció rodando lentamente por la calle. Sus ventanillas tintadas no dejaban ver quién iba dentro, y su marcha era tan lenta y calculada que resultaba inquietante. Brielle fue la primera en darse cuenta. ¿Has visto ese coche?, preguntó bajando la voz. Maya miró de reojo, pero aún no lo había notado. Brielle sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. No era solo paranoia, había algo en ese vehículo que no encajaba. Intentó convencerse de que quizás era un vecino, alguien que buscaba una dirección. Pero entonces, el coche aceleró un poco, como un depredador que se acerca a su presa. «Creo que nos está siguiendo», susurró Brielle, y su tono hizo que Maya se detuviera en seco, el miedo creciendo entre las dos como un nudo en el estómago. Lo que ellas no sabían era que, en la acera opuesta, un pastor alemán con el pelaje oscuro y los ojos como brasas encendidas, había percibido el peligro mucho antes. Koda, el perro K9 de la policía local, patrullaba junto a su compañero humano, el agente Jason Calloway. Para la mayoría, Jason y Koda eran una patrulla más cuidando las calles, pero esa tarde, Koda estaba especialmente inquieto. Sus orejas se alzaron, el cuerpo se tensó, y sus patas rascaron el suelo como si algo dentro de él gritara por salir corriendo. Jason, acostumbrado a leer a su compañero, tiró suavemente de la correa. «Tranquilo, chico». «¿Qué pasa?», murmuró. Pero Koda no se calmaba. Al contrario, su respiración se aceleraba, los dientes al descubierto, y su mirada fija en ese coche oscuro. Un gruñido bajo, casi gutural, emergió de su garganta, y Jason sintió un escalofrío. De repente, todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El coche negro aceleró de golpe, el motor rugió como una bestia liberada, y se abalanzó, directo hacia las niñas. Brielle gritó. Maya soltó la mochila. Todo parecía congelarse, como en una pesadilla lenta y distorsionada. Y entonces, Koda reaccionó. El pastor alemán se soltó de la correa como un rayo, impulsado por un instinto feroz de protección. Sus patas golpearon el suelo con una fuerza brutal, y en segundos se interpuso entre el coche y las niñas. Su ladrido resonó por toda la calle, fuerte, claro, como una alarma de vida o muerte. El coche frenó bruscamente, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. El conductor, una sombra oculta bajo una gorra, vaciló por un momento. Pero cuando Koda saltó sobre la puerta, dejando las marcas de sus garras en la ventanilla, el hombre retrocedió, pisó el acelerador y se perdió a toda velocidad en una calle lateral. Jason corrió hacia las niñas, su corazón bombeando tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. «¿Estáis bien?», preguntó, con la voz temblorosa. Brielle lloraba, abrazada a Maya, que no dejaba de temblar.
Koda se quedó allí, inmóvil, su respiración agitada, la mirada fija en el lugar por donde se había ido el coche, como si aún pudiera oler el miedo, flotando en el aire. Jason sacó la radio del cinturón, su voz entrecortada pero firme. A todas las unidades, intento de secuestro en Oak Ridge Lane. Vehículo sospechoso. Pickup negra, sin matrícula visible. El conductor es hombre. Gorra de béisbol. Koda ha intervenido. Repito, Koda ha intervenido. Los minutos siguientes fueron un torbellino. Las sirenas de la policía llenando el aire, los agentes peinando la zona, vecinos saliendo de sus casas con rostros de incredulidad, y Koda, siempre alerta, oliendo cada rincón, cada sombra. Jason se agachó junto a las niñas. Chicas, ¿visteis su cara? Brielle negó, su labio inferior temblando. Estaba mirándonos, como si nos conociera. Jason sintió cómo se le helaba la sangre. Koda, a su lado, gruñó suavemente, como si entendiera la gravedad de las palabras de Brielle. Algo estaba claro para Jason. Ese intento de secuestro no era casual. Y Koda, su compañero de 4 patas, había salvado a esas niñas, pero también había encendido una chispa que apenas estaba empezando a arder. Esa noche, mientras Jason escribía su informe y Koda descansaba a sus pies, el eco de los acontecimientos seguía resonando en su cabeza. El miedo, el valor, la pregunta sin respuesta. ¿Quién era ese hombre y qué pretendía? Jason miró a Koda y le rascó detrás de la oreja. Buen chico, Koda. Buen chico. Pero en su mirada, ambos sabían que la historia estaba lejos de terminar. Las luces de la policía parpadeaban como faros rojos y azules en la tranquila calle de Oak Ridge Lane. Lo que había sido un martes como cualquier otro, ahora era un escenario de miedo, confusión y preguntas sin respuesta. Los vecinos murmuraban, entre sí, asomados a sus ventanas o de pie en las puertas, abrazando a sus hijos más fuerte que nunca. Jason Calloway se sentía inquieto. A su lado Koda, el pastor alemán que había demostrado ser mucho más que un perro de patrulla, estaba sentado pero no relajado. Sus orejas se movían como antenas, captando cualquier sonido, y su respiración seguía entrecortada. Era como si supiera que lo que había pasado era solo el inicio de algo mucho más grande. Jason se agachó y miró a Koda a los ojos. ¿Qué has visto, chico? Le susurró, acariciándole suavemente detrás de la oreja. Koda inclinó la cabeza como si intentara hablarle, como si quisiera decir, no podemos parar aquí. Mientras otros agentes inspeccionaban la zona, uno de ellos, el oficial Ramírez, se acercó a Jason. ¿Seguro que fue un intento de secuestro? Preguntó con tono de duda. Jason asintió, serio. Koda lo sintió. Ese coche no estaba aquí por casualidad. Iba a por ellas. Ramírez suspiró, mirando a las niñas que aún estaban sentadas en el bordillo, abrazadas, los ojos rojos de tanto llorar. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Jason no dudó. Seguimos el rastro. Koda no ha terminado. Koda se levantó, olfateando el aire, con la nariz pegada al suelo. Se movía con determinación, como si cada molécula de su cuerpo estuviera enfocada en una sola misión: proteger. A unos metros, entre las hojas secas, Koda encontró algo. Jason se acercó, agachándose junto al perro. Era una pequeña goma, de pelo rosa casi escondida en la hierba. Jason la levantó frunciendo el ceño. Maya, Brielle, ¿esto es vuestro?, preguntó, mostrándosela a las niñas. Las dos negaron con la cabeza al mismo tiempo. Yo no uso esas gomas, murmuró Brielle con la voz todavía temblorosa. Jason miró la goma con una mezcla de preocupación y rabia. No pertenecía a ellas. Entonces, ¿a quién? Koda empezó a tirar de la correa, como si algo más lo estuviera llamando. Jason lo siguió, dejando atrás el bullicio de los coches patrulla y las luces intermitentes. Cruzaron la calle, y Koda se detuvo junto a una alcantarilla. Gruñó, rascó con las patas, olfateó intensamente. Jason se agachó,
alumbrando con su linterna. Allí, entre la rejilla de hierro, había un pequeño trozo de papel doblado. Lo sacó con cuidado, su corazón golpeando fuerte en el pecho. Al desplegarlo, las palabras escritas a mano, torpes y desordenadas, le helaron la sangre. Uno menos. Faltan dos. Jason se quedó inmóvil, sintiendo cómo un nudo se le formaba en la garganta. Miró a Koda, que lo observaba con los ojos encendidos, como si entendiera cada palabra de ese mensaje siniestro. No era un intento aislado, era parte de algo más oscuro, más grande. Un plan. Jason guardó el papel en su bolsillo, mirando a su alrededor. Los agentes seguían revisando la zona, pero él sabía que el tiempo era crucial. Koda, con el rabo rígido y la mirada alerta, parecía estar esperando su señal. De pronto la radio de Jason crepitó. Era Lena Brooks, la analista de inteligencia de la comisaría. Jason, he revisado las cámaras de la calle. Tenemos una imagen parcial del coche. No es gran cosa, pero... Espera, te la envío al móvil. Jason miró la foto en su pantalla. La imagen era borrosa, de mala calidad, pero ahí estaba. La pick-up negra, el conductor con una gorra de béisbol, el rostro en sombras. Y en el asiento del copiloto, un peluche. No era un peluche cualquiera. Jason lo reconoció al instante. Era el osito de Emily Parker, la niña desaparecida hacía 3 semanas en el condado vecino. Jason sintió que el estómago se le encogía. Koda, lo tenemos, es el mismo, lo sabía. El perro ladró, un ladrido seco, fuerte, como si confirmara la teoría de Jason. Sin perder tiempo, Jason llamó a Lena. Lena, necesito que cruces los datos de los vehículos negros con matrículas caducadas o ilegibles. Tenemos que dar con ese tipo. Voy a ello, respondió ella con la voz seria. Mientras tanto, Jason decidió visitar a la familia Parker. Al llegar, la casa estaba llena de carteles de "Se busca", las velas de una vigilia aún encendidas. La madre de Emily, Rachel, abrió la puerta con los ojos hinchados y el rostro pálido. Jason respiró hondo y mostró la foto del coche y el peluche. Rachel, ¿reconoce este osito? Ella se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Es el de Emily. Siempre lo llevaba consigo. Jason sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Estamos cerca, se lo prometo. Vamos a encontrarla. Koda, como si comprendiera cada palabra, se sentó a su lado, con las orejas alzadas, atento a cualquier sonido. De regreso a la comisaría, Jason no podía dejar de pensar en las niñas. Koda, tumbado a sus pies, parecía un centinela incansable. Cuando Lena entró con su tableta en la mano, supo que traía noticias. Jason, tenemos un nombre. Evan Trent. Antecedentes por poner en peligro a menores, sin domicilio fijo. Último. Vehículo registrado. Una pick-up negra con matrícula expirada. Jason golpeó la mesa con el puño, firme. Vamos a por él. Koda ladró, como diciendo, yo también estoy listo. El caso ya no era solo un intento de secuestro. Era parte de una red. Un plan retorcido. Una casa que acababa de comenzar. Koda se levantó con los músculos tensos, los ojos fijos en Jason, esperando la próxima orden. Jason se inclinó, miró al perro y dijo en voz baja, «Vamos, compañero, tenemos trabajo que hacer». Y así, con la determinación en los ojos de ambos, salieron al encuentro de la noche, sabiendo que lo que estaba en juego era mucho más que un caso. Era la vida de unos niños inocentes. Porque mientras otros duermen, Koda no deja de luchar. La noche había caído sobre Oak Ridge Lane, envolviendo las casas en una calma engañosa. Las farolas proyectaban sombras largas sobre las aceras, y el murmullo lejano de las sirenas se había disipado, dejando un silencio extraño, casi incómodo. Jason Calloway estaba sentado en su coche patrulla, mirando fijamente la carpeta de informes en su regazo. Las palabras Evan Trent parecían arder en el papel. Koda, en el asiento trasero, permanecía inquieto.
las orejas erguidas, su respiración agitada como si pudiera oler la tensión en el aire. El teléfono de Jason vibró. Era un mensaje de Lena. Jason, confirmado. La pick-up negra avistada cerca del colegio es de Evan Trent. La última dirección conocida es un solar abandonado cerca de la carretera 14, junto al antiguo granero de los Jenkins. Ten cuidado. Jason levantó la vista, respiró hondo y miró a Koda a través del espejo retrovisor. ¿Listo, chico? Koda emitió un ladrido corto, claro, directo. Un sonido que decía, «Vamos a por él». Jason arrancó el motor y condujo por las calles oscuras, su mirada oscilando entre la carretera y los recuerdos de las niñas, sus rostros asustados, las lágrimas en sus mejillas. No podía permitirse fallar. Esta vez no. La carretera 14 estaba casi desierta, flanqueada por campos secos y edificios abandonados que parecían fantasmas del pasado. Jason bajó la ventanilla para dejar que Koda captara cualquier olor en el aire. El perro sacó el hocico, olfateando con intensidad, sus sentidos alertas como un radar. A lo lejos, una figura. Apenas un destello bajo la tenue luz de una farola rota. Jason frenó, bajó la velocidad y observó con cautela. Era Evan Trent. Gorra de béisbol calada hasta las cejas, chaqueta oscura, movimientos nerviosos. Miraba alrededor como si esperara algo, o a alguien. Jason sintió cómo se le aceleraba el corazón. Koda, tranquilo. Vamos a acercarnos. Detuvo el coche a una distancia prudente, apagó las luces y salió del vehículo en silencio. Koda saltó tras él, avanzando bajo las sombras, casi sin hacer ruido. Jason se agachó, caminando junto al perro, su linterna apagada, el pulso retumbando en sus oídos. Evan Trent se movía hacia un lateral, donde una furgoneta oscura estaba estacionada. Jason apenas podía distinguir las matrículas cubiertas de barro casi ilegibles. Observó con atención. En la parte trasera de la furgoneta, una silueta se movió. Era un niño. Jason sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Koda, atento», susurró. El perro gruñó, un sonido bajo, profundo, casi gutural. Jason sabía que Koda estaba listo para actuar. Antes de dar el siguiente paso, su radio crepitó suavemente. Era Lena con un susurro urgente. «Jason, cuidado. El sospechoso podría estar armado. Las unidades están en camino, pero tardarán al menos 10 minutos». Jason cerró los ojos un segundo. 10 minutos era demasiado tiempo. Miró a Koda. El perro lo observó como si pudiera leer sus pensamientos. «No podemos esperar». Jason se adelantó, pisando con cuidado las hojas secas bajo sus botas. Koda avanzó un paso más, con los músculos tensos, el hocico bajo. Entonces, sin previo aviso, Evan abrió la puerta trasera de la furgoneta. Dentro, Jason alcanzó a ver 2 niños más, acurrucados, con las manos atadas y los ojos llenos de miedo. No había tiempo para pensar. Jason se puso de pie de golpe, apuntando con su linterna directamente a Evan. «Policía, quieto donde estás». Evan se giró sorprendido, y en un instante sacó algo de su bolsillo. Un arma. «Koda, ahora», gritó Jason. El pastor alemán reaccionó como un relámpago, lanzándose hacia Evan con una velocidad y precisión sobrecogedoras. Saltó. Mordió el brazo armado del sospechoso haciéndolo caer al suelo. El disparo se desvió, estallando contra la chapa de la furgoneta. Jason corrió hacia los niños, liberándolos rápidamente. «Tranquilos, ya estáis a salvo», susurró, cortando las cuerdas con su navaja. Koda, mientras tanto, mantenía a Evan en el suelo, gruñendo, enseñando los dientes, su cuerpo vibrando de adrenalina. Jason le puso las esposas al hombre, mientras éste balbuceaba entre jadeos. «No entendéis. No estoy solo. No es solo cosa mía». Jason lo miró, su respiración agitada, intentando asimilar sus palabras. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién más está implicado?» Pero Evan solo se reía, con una risa rota y desesperada. Jason llamó a la radio. «Central, tenemos al sospechoso detenido.
3 menores recuperados. Solicito asistencia inmediata para transporte y atención médica. El sonido de las sirenas empezó a llenar el aire, cada vez más cerca. Jason miró a Koda y le acarició la cabeza, la voz cargada de emoción. Buen chico, Koda. Buen chico. El perro, con la lengua afuera y las orejas erguidas, parecía entenderlo todo. Cuando los agentes llegaron, Jason se quedó de pie, observando cómo Trent era introducido en el coche patrulla. Las luces azules y rojas iluminaban la escena, y los niños eran atendidos por los sanitarios, sus miradas llenas de gratitud y miedo. Una madre corrió hasta allí abrazando a su hija entre sollozos, repitiendo, «Gracias, gracias. No sé cómo agradecerte». Jason tragó saliva, sintiendo cómo el peso de la noche caía sobre sus hombros. Miró a Koda, que lo observaba como un centinela leal, siempre vigilante. Sabía que esta batalla estaba ganada, pero que la guerra no había terminado. Mientras el bullicio se apagaba poco a poco, Jason se sentó en el bordillo, respirando hondo. Koda se tumbó a su lado apoyando la cabeza en su pierna. Jason le pasó la mano por el lomo, sintiendo el calor de su compañero. Sin ti, nada de esto habría sido posible, murmuró. Koda cerró los ojos un momento, como si aceptara el cumplido, pero en su pecho aún latía la determinación, porque para Koda cada día era una misión, y esta apenas había comenzado. El silencio de la madrugada pesaba como una losa en el ambiente. Las luces intermitentes de las patrullas iluminaban los rostros agotados de los agentes, mientras los niños rescatados eran atendidos por los sanitarios. Jason, de pie junto a su coche patrulla, observaba la escena con los ojos enrojecidos y el corazón aún latiendo con fuerza. Koda estaba tumbado a sus pies, con la respiración agitada, pero los ojos tan atentos como si el peligro aún estuviera presente. Jason le pasó la mano por el lomo, con una mezcla de alivio y gratitud, mientras en su mente la frase de Evan Trent seguía resonando como un eco siniestro. No estoy solo. No es solo cosa mía. No podía dejar pasar esas palabras. Lena apareció, a su lado con su tablet en mano y el ceño fruncido. Llevaba horas sin dormir al igual que Jason, pero su mirada reflejaba la misma determinación. Jason, tenemos que hablar. He estado revisando la base de datos del Ministerio del Interior y he cruzado los nombres de menores desaparecidos en los últimos 6 meses. Mira esto. Le mostró la pantalla. Una lista de nombres, edades, fotos, niños de diferentes provincias, rostros sonrientes congelados en el tiempo. Jason tragó saliva. ¿Qué tienen en común?, preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Lena amplió uno de los perfiles. Todos desaparecieron cerca de colegios, parques o rutas escolares, y en la mayoría de los casos, hubo testigos que mencionaron una furgoneta o una pick-up negra en las inmediaciones, como la de Evan Trent. Jason cerró los ojos un segundo, intentando ordenar sus pensamientos. No es un caso aislado. Esto es una red, Lena. Y Trent es solo una pieza. Koda se levantó de golpe, como si entendiera la gravedad de la conversación. Su cuerpo se tensó, las orejas erguidas, la nariz olfateando el aire. Jason lo miró, sintiendo ese nudo familiar en el estómago. ¿Qué pasa, chico? Koda empezó a caminar tirando suavemente de la correa, dirigiéndose hacia un contenedor cercano, medio oculto por unos arbustos. Jason lo siguió, alumbrando con la linterna. Koda se detuvo de repente y rascó con fuerza la base del contenedor. Jason se agachó, apartó unas bolsas rotas y allí, escondido entre la basura, encontró un móvil viejo, sucio y con la pantalla rota. Lo recogió con cuidado, usando un pañuelo para no dejar huellas, y lo mostró a Lena. ¿Crees que puede ser de Trent? Lena asintió. Déjamelo. Lo analizo en cuanto lleguemos a la comisaría. Jason le lanzó una mirada intensa. Tenemos que movernos rápido. Cada segundo cuenta. Lena asintió seria. De camino a la comisaría, Jason no podía dejar de pensar en los niños, en sus ojos llenos de miedo,
en los sollozos al reencontrarse con sus padres, en las palabras de agradecimiento que recibían como puñales en el corazón, porque sabían que había otros pequeños que aún estaban perdidos. Al llegar a la oficina, Lena conectó el móvil al ordenador. Koda, tumbado a los pies de Jason, no dejaba de mover las orejas, atento a cada sonido, como si supiera que cada dato que apareciera en esa pantalla era clave. Lena tecleaba con rapidez, su respiración acelerada. Jason se inclinó sobre su hombro, mirando la pantalla como si pudiera encontrar las respuestas con solo desearlo. De pronto, Lena exclamó: «Aquí está». Un listado de mensajes apareció en la pantalla. Jason leyó en voz alta: «Entrega en la nave, esta noche. Hora 3:00. Confirma. Recepción». Se miraron entendiendo la gravedad de la situación. ¿La nave? ¿Dónde es eso? Lena buscó entre los archivos, revisó coordenadas hasta que encontró una dirección. Un polígono industrial al sur de la ciudad, abandonado desde hace años. Es perfecto para esconder algo así. Jason no lo dudó. «Vamos». Se levantó, ajustó el chaleco antibalas y miró a Koda. El perro también se puso en pie, como si supiera que era el momento de actuar. La noche era cerrada, el cielo cubierto de nubes, y la humedad hacía que el aire se sintiera denso. Condujeron en silencio, cada minuto aumentando la presión en el pecho de Jason. Al llegar al polígono, las farolas apenas iluminaban la zona, y las naves industriales parecían esqueletos abandonados en la oscuridad. Jason apagó el motor, respiró hondo, y se giró hacia Koda. «Vamos a hacerlo bien, compañero». El perro emitió un leve ladrido como si le respondiera: «Cuenta conmigo». Salieron del coche y avanzaron entre las sombras, con los pasos firmes pero silenciosos. Jason sostenía la linterna en una mano y la otra sobre su pistola mientras Koda iba unos metros delante, olfateando, atento, con la cola baja y el cuerpo tenso. De repente, Koda se detuvo en seco. Jason se congeló, mirando hacia donde el perro dirigía su atención. Una furgoneta negra aparcada junto a una de las naves. Cerca, dos hombres cargaban cajas, moviéndose con rapidez. Jason se agachó, comunicándose por radio en susurros. «Todas las unidades aquí, Calloway. Tengo contacto visual. 2 sospechosos cargando cajas en una nave abandonada en el polígono sur. Posible implicación en red de tráfico de menores. Solicito apoyo inmediato». La radio devolvió un recibido, lleno de estática, pero Jason sabía que el tiempo era oro. Koda gruñó bajo, una señal clara de que había más peligro. Jason lo miró. «Tranquilo, chico, estamos juntos en esto». Decidió actuar. Se acercó lo suficiente como para gritar con voz firme, proyectando toda la autoridad de un agente de policía. «¡Alto! Policía! ¡Manos arriba!». Los dos hombres se giraron sorprendidos. Uno dejó caer la caja que se abrió dejando caer juguetes, ropa infantil y una pequeña mochila con dibujos de unicornios. Jason sintió un golpe en el estómago. Uno de los hombres echó a correr. Jason levantó la pistola y gritó: «¡Alto o disparo!». Koda no esperó órdenes. Salió disparado como una bala, alcanzando al fugitivo y derribándolo con una precisión letal. Jason se lanzó sobre el otro sospechoso, lo redujo y le puso las esposas. El corazón le latía con fuerza, las manos temblorosas. Cuando llegaron las patrullas de refuerzo, Jason apenas podía articular palabra. Todo había sido tan rápido, tan intenso. Uno de los agentes se acercó con voz temblorosa. «Jason, dentro de la nave hay más niños». Jason cerró los ojos un momento, dejando que la emoción le invadiera. Se acercó, entró a la nave, y allí estaban. 5 niños, sucios, asustados, pero vivos. Koda se acercó a uno de ellos, un niño pequeño de no más de 5 años, que lloraba desconsolado. El perro le dio un suave empujón con el hocico, como si le dijera: «Ya estás a salvo». Jason, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a ellos. «Ya estáis a salvo. Os prometo que todo irá bien». Koda, a su lado, parecía un guardián fiel,
vigilante en la oscuridad. Aquella noche, Jason comprendió que el mal existe, pero también existe la valentía. Y a veces, esa valentía tiene 4 patas, un corazón noble y unos ojos que brillan en la noche. La noche era densa, cargada de un silencio que pesaba como una manta húmeda. Las luces azules de los coches patrulla parpadeaban sobre las paredes de la nave abandonada, lanzando sombras que parecían cobrar vida entre los hierros oxidados. Jason Calloway permanecía de pie, con las manos en las caderas y la respiración aún entrecortada. A su lado, Koda observaba el entorno con los ojos fijos, como si supiera que la batalla no había terminado. Los niños, cubiertos con mantas térmicas, estaban sentados junto a los sanitarios. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente miraban al vacío, como si sus mentes no pudieran comprender lo que acababan de vivir. Jason se arrodilló frente a uno de los más pequeños, un niño de pelo rizado que apretaba un osito de peluche desgastado. «Tranquilo, campeón. Todo va a salir bien», le dijo con una voz suave, intentando contener la emoción que le apretaba el pecho. Koda se acercó, olisqueó al niño con delicadeza, y luego se sentó junto a él, como si quisiera transmitirle protección. El niño alzó la mano y, tembloroso, acarició suavemente la cabeza de Koda. Jason miró a su compañero de 4 patas y sintió una punzada de orgullo. «Sin ti, chico, nada de esto sería posible». Lena apareció corriendo, tablet en mano, jadeando ligeramente. «Jason, hemos conseguido algo más». Al revisar los mensajes del móvil de Tren, encontramos varias transferencias de dinero a través de una cuenta en el extranjero. Y lo más inquietante, hay menciones de un nombre, el Halcón. Parece ser el que dirige todo esto. Jason frunció el ceño. ¿El Halcón? ¿Un apodo? Lena asintió. Probablemente. Lo que está claro es que este no era el final. Esto es solo la punta del iceberg. Koda, como si entendiera, soltó un leve gruñido, bajito, casi imperceptible, pero cargado de significado. Jason le pasó la mano por el lomo, sintiendo cómo el perro temblaba ligeramente, todavía tenso, listo para cualquier cosa. Mientras los agentes recogían pruebas en la nave, Jason recibió una llamada del sheriff Darnell. «Jason, buen trabajo. Los niños están a salvo, y Tren ya está en la celda. Pero tenemos que hablar. Ahora». Jason asintió, aunque Darnell no podía verlo. «Voy para allá». Dejó a Koda con uno de los compañeros y se dirigió a la oficina móvil instalada frente a la nave. Darnell estaba allí, sentado con los brazos cruzados, la mirada fija en un mapa extendido sobre la mesa. Jason entró, saludó con un leve movimiento de cabeza, y el sheriff le señaló una silla. «Tenemos un problema más grande de lo que pensábamos. Jason, la red es nacional, incluso podría tener conexiones fuera del país. Lo que tú y Koda habéis descubierto esta noche es solo una célula de una organización que lleva tiempo operando». Jason se pasó la mano por la cara, agotado, pero con la mente chispeando de pensamientos. «¿Y qué hacemos ahora, jefe? No podemos dejar que se escapen». Darnell asintió, grave. «No, no podemos. Mañana, a primera hora, reunión con la Guardia Civil, Europol y los de la Interpol. Vamos a por ellos». Jason se levantó, sintiendo una mezcla de determinación y preocupación. Miró por la ventana y vio a Koda, sentado junto a los niños tranquilo como si supiera que todo estaba bajo control. Al menos por ahora. Cuando volvió junto al perro, Koda lo miró con esos ojos oscuros, llenos de inteligencia y lealtad. Jason se agachó, puso las manos sobre el cuello de Koda y le susurró. «Te necesito más que nunca, compañero. Vamos a acabar con esto juntos». Koda ladeó la cabeza como si asintiera, y luego se levantó, listo para la próxima misión. De vuelta a la comisaría, la noche avanzaba, pero Jason y Lena seguían trabajando. Las fotos, los informes, los nombres. Cada pieza del rompecabezas parecía más grande de lo que podían imaginar. Jason miró la pizarra llena de datos. Fotos de los niños desaparecidos, flechas, nombres escritos con rotulador rojo. Y en el centro, escrito en mayúsculas, el Halcón,
Koda, tumbado en su rincón, gruñó suavemente. Jason se giró y lo miró. ¿Sabes? Algo que nosotros no sabemos, chico. El perro simplemente se levantó, dio una vuelta y se sentó mirando fijamente la pizarra. Jason soltó una risa breve, amarga. Vale, vale. Te prometo que no vamos a parar hasta encontrar a ese tipo. Lena levantó la cabeza de la pantalla. Jason, tenemos algo. Una dirección vinculada a uno de los contactos de Trent. No es mucho, pero es un inicio. Está en las afueras, una casa en mitad del campo. Jason cogió las llaves. Vamos. Lena lo miró dudando. ¿Ahora? ¿No deberíamos esperar refuerzos? Jason negó con la cabeza decidido. Cada minuto que pasa, esos niños pueden estar en más peligro. Y si Koda tiene razón, si su instinto no falla, no tenemos tiempo. Koda se levantó, como si entendiera la urgencia. Salieron al coche y condujeron en silencio, con la radio encendida, escuchando las últimas actualizaciones. El aire de la madrugada era frío, casi cortante, pero Jason apenas lo notaba. Tenía la mente fija en esa dirección, en esa casa oculta, en ese enemigo al que aún no habían visto la cara. Cuando llegaron, Jason aparcó a una distancia prudente. La casa estaba en ruinas, con las ventanas tapiadas, pero había señales de movimiento, una luz tenue que se filtraba por una rendija, el sonido apagado de una conversación. Jason miró a Koda. ¿Lo sientes, chico? Koda gruñó, bajito, y su cuerpo se tensó como un muelle a punto de saltar. Jason supo que era el momento. Cogió su linterna, ajustó el chaleco y con una última mirada a su compañero murmuró: «Vamos, Koda, por ellos». Se movieron sigilosos bordeando la casa. Jason podía oír las voces cada vez más claras, palabras entrecortadas como si alguien discutiera. «Entrega mañana. No podemos fallar. El halcón no perdona errores». Jason sintió cómo la sangre se le helaba. Sabía que estaban cerca de la raíz del problema. Koda ladró, breve pero potente, y Jason aprovechó para dar la orden. «Policía, quietos». Todo se volvió un caos. Gritos, carreras, un disparo al aire. Jason se cubrió. Koda saltó sobre uno de los sospechosos, derribándolo con una fuerza brutal. Jason corrió hacia la casa, asegurándose de que no quedara nadie escondido. En el suelo, entre papeles sueltos y cajas, encontró un sobre grande con documentos. Lo abrió rápidamente. Pasaportes falsos, fotografías de niños, mapas con rutas marcadas. El corazón se le aceleró. Esto no era solo una red local. Esto era una operación a gran escala. Jason se apoyó en la pared, jadeando, mirando a Koda, que aún mantenía al sospechoso inmovilizado. «Lo has hecho otra vez, chico», susurró, con una mezcla de cansancio y gratitud. Koda ladró suavemente, como si le dijera: «Todavía no hemos terminado». Y Jason lo sabía bien. Esta historia aún tenía mucho por contar. El sol empezaba a asomarse tímidamente por el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, como si la noche quisiera retirarse en silencio después de tantas emociones. Jason Calloway, exhausto, se quedó de pie frente a la vieja casa donde todo había terminado horas antes. Los papeles, los pasaportes falsos, los mapas, todo estaba ahora en manos de la policía, pero el peso de lo descubierto no dejaba de aplastarle el pecho. A su lado, Koda permanecía alerta, sentado con la cabeza alta y los ojos fijos en Jason, como si esperara su próxima orden. Tenía el hocico manchado de polvo, las patas sucias de tierra, y aún así, irradiaba una calma serena, como si supiera que había cumplido con su deber. Jason se agachó y le acarició el cuello, con una ternura que pocas veces mostraba. «Sin ti, compañero, nada de esto hubiera sido posible. Has salvado vidas. Has hecho algo que muchos ni siquiera se atreven a soñar». Koda levantó la vista, y durante un segundo, Jason juraría que lo entendía todo, que esas palabras no eran simples sonidos, sino un reconocimiento profundo de su lealtad inquebrantable. Lena llegó corriendo,
agitando unos papeles en la mano. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos, pero había un brillo extraño en su mirada. Jason, lo tenemos. El halcón. Es real. Se llama Mateo Vargas. Tiene antecedentes por delitos financieros, pero ahora sabemos que es mucho más que eso. Está detrás de toda la red. Y escucha esto. Las cuentas que hemos rastreado van más allá de España. Esto es una red internacional. Jason sintió un escalofrío. ¿Dónde está ese hijo de...? Lena bajó la mirada, con un deje de frustración. Desaparecido. Pero tenemos nombres, contactos, ubicaciones. Esto no acaba. Aquí, Jason. Hemos dado un golpe duro, pero aún queda mucho por hacer. Jason miró a Koda y respiró hondo. No podemos rendirnos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, informes, llamadas con la Interpol y la Europol, ruedas de prensa improvisadas donde las autoridades agradecían la labor de la policía, local y en especial, de Jason Calloway y su inseparable compañero de 4 patas. Cuando Jason llegó finalmente a casa, el día ya estaba avanzado. Se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos por un instante. Koda, como siempre, se tumbó a sus pies dejando escapar un suspiro largo, como si el peso de toda la noche también cayera sobre él. Jason pensó en los niños, en sus caras asustadas, en sus ojos llenos de lágrimas, pero también en sus abrazos, en sus sonrisas cuando sus familias los recogieron. Pensó en la madre que, entre sollozos, le dijo, «Gracias. Nunca podré devolverle lo que ha hecho por mí, hija». Y en ese momento, Jason comprendió que no lo hacía por medallas, ni por aplausos, ni por reconocimientos. Lo hacía porque era lo correcto, porque alguien tenía que proteger a los que no podían defenderse por sí mismos. Koda se movió, apoyando la cabeza en la pierna de Jason, y éste le pasó la mano por el lomo con suavidad. ¿Sabes qué, chico? A veces me pregunto, ¿cómo es posible que un perro entienda tanto sobre la vida, sobre la lealtad, sobre el valor? Koda no respondió, claro, pero sus ojos hablaban más que 1000 palabras. Jason miró al techo, exhalando. Un suspiro profundo. Al final no somos tan diferentes. Tú y yo, chico. Solo queremos proteger lo que importa. Se hizo el silencio en la casa, roto únicamente por la respiración pausada de Koda. Esa noche, Jason durmió por fin unas horas. Y soñó, no con la violencia, ni con las persecuciones, ni con el miedo, sino con un campo abierto, con Koda corriendo, libre, el sol iluminando su pelaje, y risas de niños jugando a lo lejos. Al despertar, con el café humeando en la mesa, Jason se detuvo un momento a pensar en todo lo que había pasado. Se preguntó cuántos niños más seguirían ahí fuera, esperando que alguien los salvara. Se preguntó si la gente entendería algún día que los verdaderos héroes no siempre llevan capa. A veces tienen 4 patas, una mirada noble y un ladrido que salva vidas. Se levantó, miró a Koda y le dijo en voz baja como una promesa. Aún no hemos terminado. Tenemos más vidas que proteger, más batallas que librar. Y mientras salían por la puerta, Koda movió la cola, como si dijera, siempre contigo. Porque en la vida, no se trata de cuántas veces caemos, sino de cómo nos levantamos y a quién decidimos proteger cuando todo está en juego. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para proteger a quienes no pueden defenderse?